Navidad habla acerca de cómo cuando Dios decidió intervenir en los asuntos humanos para traer esperanza y salvación, lo hizo en el ciclo normal de todo bebé. Dios tuvo la intención de que cuando viniera a esta tierra, asegurarse de que fuera como uno de nosotros, pasando las mismas circunstancias que tú y que yo hemos tenido que pasar. La bendición es que sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando vino y caminó en esta tierra, vivió una vida en santidad y sin pecado, lo cual le dio la posibilidad de calificar para entregar su vida por toda la humanidad. Así que si usted no está familiarizado con la fe cristiana, usted tiene que entender este principio. El ser humano no era capaz, no tenía la posibilidad de salvarse a sí mismo, de ser lo suficientemente bueno como para que Dios pudiera reconciliarse con nosotros. Cuando en nuestro momento en que andábamos bien con Dios, no nosotros, sino nuestros ancestros, Adán y Eva, la primera familia que Dios creó, cuando ellos tuvieron la posibilidad, hicieron como tantas veces lo hemos hecho tú y nosotros, teniendo la bendición de vivir una vida santa bajo la provisión y el cuidado y la bendición de Dios abundante, pues ellos decidieron desobedecer. Como tantas veces hacemos tú y yo, ¿verdad? Que conociendo el bien, pudiendo hacer lo que es bueno y agradar a Dios, tantas veces aún desde que nacemos nos volvemos egoístas y queremos hacer nuestra propia voluntad. Bueno, precisamente la Navidad, cuando se habla de la Navidad, se habla del nacimiento de Jesús y cómo ese nacimiento fue el que trajo esperanza a toda la raza humana. No hablamos de Navidad como se habla de Navidad en el mundo, solamente para hacer fiestas y decoraciones. Sí decoramos, sí cantamos con alegría y se nos vuelve toda una fiesta este último mes del año, pero el centro de la Navidad para nosotros, para el que cree en Cristo y le sigue, el centro de la Navidad es que Dios se hizo carne. Celebramos y recordamos el nacimiento de Jesucristo. Y recordamos que eso lo hizo Dios por misericordia y amor por ti y por mí. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Así que cuando tú y yo hablamos acerca de este tema de la Navidad, tenemos que recordar no lo que nosotros hemos logrado hacer, sino lo que Dios ha logrado hacer por su amor y su gracia por cada uno de nosotros. Le voy a invitar a que vayamos allí a la palabra de Dios, allí en Lucas, capítulo 1. Lucas es el tercer evangelio en el Nuevo Testamento y es una de las narrativas más hermosas que tenemos también acerca del nacimiento de Jesús. Y en este tiempo de Navidad hemos estado hablando el domingo anterior y este domingo vamos a hacerlo también de milagros que ocurrieron en aquella primera Navidad. El milagro del que hablamos el domingo pasado fue la encarnación de Cristo. En eso creemos todas las iglesias. Independientemente de nombre y denominación, creemos que Cristo es Dios encarnado. Completamente Dios y completamente hombre. Pero ese es nuestro Salvador. Dios que no se conformó y que quiso darnos la mano en tiempos en el que Él sabía que no había esperanza para nosotros. Hoy estaremos hablando de otro milagro, el nacimiento virginal de Jesús y por qué es importante para nosotros como iglesia reconocer, creer que Jesús no tuvo una concepción ni un nacimiento común, pudiéramos decirlo, sino que fue algo milagroso y espectacular. Lucas capítulo 1, los versículos del 26 al 38. Y saque su Biblia porque aquí hay algunos versículos dignos de memorizar, dignos de marcar, dignos de que usted le preste atención. Dicen los que saben, y esto es entre col y col una lechuga, como dicen por ahí,
Dicen los que saben y los que han estudiado que cuando una persona escucha, aprende un poquito. Cuando una persona escucha y además lee, es decir, que usa al menos dos sentidos, el de la escucha y el de la lectura con la vista, en este caso, pues aprende todavía más. Creo que al principio solamente se aprende con un solo sentido, alrededor de un 17%. Cuando le añade otro sentido, pues se aprende alrededor de un 25%. Cuando se le añade entonces que además de uno escuchar y de uno leer con los ojos, si uno también va leyendo con su boca, aunque sea bajito, todavía se aprende mucho más. Se llega casi a un 50%. Y si uno lo aplica, entonces es que ya se aprende, no siquiera un 70%, porque la aplicación, un 100%, es solamente alrededor de un 70%. Pero imagínese usted, si usted se conforma solamente con que otra gente le lea la Biblia, con que otra persona haga el trabajo por usted, usted no está aprendiendo todo lo que puede aprender. Así que hoy vamos a escucharla mientras yo la leo. Usted la va a estar leyendo mientras la leemos y usted va a estar leyéndola ahí, aunque sea en voz baja. Pero ahí usted la sigue. Yo la voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y usted, cuando terminemos aquí la iglesia, entonces la vamos a poner en práctica, todo lo que podamos poner en práctica. Amén. Porque la palabra de Dios es para practicarla. Dice así, Lucas 1:26 en adelante, a los 6 meses, ¿a los 6 meses de qué? María tenía un familiar, una pariente que estaba estéril y que ella también, pues por un milagro de Dios, quedó embarazada aún en su vejez. Entonces dice, porque Lucas cuenta primero el nacimiento, la concepción de Juan el Bautista, y dice, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Entonces, ¿quién era el prometido, el novio de María? José, ¿verdad? Y ella, como era una joven que nunca se había casado, pues también dice que era una joven virgen. Y dice, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar ese saludo de esa persona? Dice, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Porque los ángeles normalmente en la Biblia se manifiestan como personas. Entonces, ella lo podía identificar como un ángel, como alguien enviado de Dios, y por eso como que se quedó medio turbada. Entonces dice la palabra de Dios, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarás Hijo del Altísimo. Pondrás Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le respondió, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Quiero que recuerde este texto. Porque para Dios, ¿qué? No hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que el Señor haga conmigo como Él ha dicho. Con esto el ángel la dejó. Padre, esta es tu palabra y queremos, Dios mío, que tú nos alimentes con ella
y que podamos aprender, Señor, y recordar cosas importantes para que nuestra fe siga creciendo y nuestra conducta, Señor, también siga perfeccionándose en santidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al leer este pasaje, pues por supuesto siempre salen muchas preguntas. Y como ya estuvimos hablando de algunas cosas importantes el domingo pasado, que si quieres saberlas, pues puede buscarlas allí en YouTube y en Facebook, allí las puede volver a ver. Pero hoy nos vamos a enfocar en esta pregunta importante que hace María en el versículo 34. ¿Cómo puede suceder esto? Pues el ángel viene y le suelta así a María de ramplán: vas a quedar embarazada, mijita. Vas a quedar embarazada y tú vas a dar a luz a un hijo. Y vas a llamarlo, ¿cómo le dicen? Y vas a también llamarlo el Salvador. Y después de decirle todas estas cosas, le dice: tú vas a quedar encinta y le pondrás por nombre Jesús. Y este será un gran hombre, hijo del Altísimo. Y la pregunta de María, pues por supuesto, Angelito, por si acaso tú no estás enterado, yo todavía no estoy casada. En otras palabras, ¿verdad? ¿Cómo es que va a pasar esto si yo todavía soy virgen? Yo apenas estoy comprometida y yo no ando tomando ventajas del asunto, ¿verdad? María, en otras palabras, estaba diciendo que su integridad y su santidad para Dios era importante y que no estaba dispuesta a comprometerla. Le estaba aclarando a aquel ángel, por si acaso, que ella era virgen y que por lo tanto, aunque estaba comprometida con este hombre, no andaban acostándose todavía. Le estaba aclarando además que ella iba a conservar su virginidad también hasta el matrimonio, porque esa era la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios con cada persona, ¿verdad? Que no ande jugando a lo que no debe hasta que estén casados. Y entonces es la pregunta de María: ¿y cómo va a pasar esto? Porque yo ni estoy oficialmente casada, ni ando acostándome con mi novio. Entonces, ¿cómo es que va a pasar esto? Y el ángel entonces le responde: no, María, no te preocupes, que tú no vas a tener que estar en pecado. No, esa va a ser la obra del Espíritu Santo en tu vida. Tú ni te vas a enterar cuando eso pase. Tú te vas a enterar que estás embarazada porque tu barriguita va a empezar a crecer. Pero va a ser la obra del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque a lo largo de la historia, gente que no cree en la palabra de Dios le ha atribuido al embarazo de María un montón de otras cosas. Han dicho que María quedó embarazada porque algunos soldados romanos la violaron en el bosque, y que como ella no pudo, aunque gritó, no la pudieron escuchar. Pues por eso es que nadie supo cómo fue que quedó embarazada, porque ella se lo escondió, se lo dijo a José, y entonces José la quería dejar, y cosas así que inventan con tal de no creer lo que dice la palabra de Dios. Y en estas nuevas tendencias progresistas y liberales en el término teológico, en el contexto teológico, se cae entonces en la falsa fe o en la incredulidad de lo que la palabra de Dios nos dice con claridad y que nosotros muchas veces las queremos evitar. Dice la palabra de Dios que María quedó embarazada siendo virgen, que no fue ningún soldado romano. De hecho, ¿a quién le atribuye el ángel la obra de que ella va a quedar embarazada? ¿Quién le dijo que iba a hacer la obra? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, su sombra te cubrirá y tú quedarás encinta, quedarás embarazada. Cuando tú y yo vemos estas cosas, nos damos cuenta de que muchas veces nuestra fe va a recibir oposición. Y por eso usted no puede ser un cristiano mediocre e ignorante de los que no conocen nada de las Escrituras. Usted tiene que preocuparse por leer, estudiar y aprender y memorizar todo lo que usted pueda de la palabra de Dios, porque de lo contrario, usted va a ser un cristiano manipulable, de aquellos que fácilmente le van a vender gato por liebre. Y entonces el Señor nos llama a que seamos conscientes de este peligro y que nosotros profundicemos en su palabra. Hay otra tendencia, que esa no es la única, que dice que fue José quien se acostó con ella, al final la embarazó y que hicieron toda una historia para que aparentara que
fue algo milagroso, cuando al final José era el papá de Jesús en lo biológico. Otra de esas mentiras que la gente incrédula, que no quiere creer lo que dice la palabra de Dios, pues se anda inventando. Tú y yo, al menos en este lugar de adoración, se va a predicar la palabra como está presentada por el Evangelio, como está presentada en las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice la palabra de Dios que es inspirada por Dios y que por esa razón es confiable. Es confiable. Aunque la escribieron hombres, Dios la inspiró. Dios inspiró a esos hombres a escribir esos relatos, esos fragmentos de la historia, esas cosas que ellos conocían y que habían experimentado y que habían visto y oído. Dios los inspiró a escribirlas y han quedado a lo largo del tiempo. Ya llevan miles de años descritas y todavía hay un pueblo de Dios que sigue fiel creyendo a su palabra. Amén. ¿Puede escuchar un amén? Dígalo sin miedo, Ahora hay otro, un poquito más fancy, como dicen por ahí. Hay otra de estas tendencias un poquito ya más contemporáneas, ya que involucran un poquito más de ciencia. Pues bueno, sucede que algunos científicos pues comenzaron a decir que eso probablemente era que María había quedado embarazada sola, como mismo puede quedar embarazada algunos animales sin la intervención de un macho, o algunas plantas sin la intervención de una planta varón. Y ellas aún así quedan embarazadas y que dan fruto, en el caso de las plantas. Bueno, no sé, usted quizás ha comido huevos de gallinas, que el gallo no anduvo por todo aquello, ¿verdad? Probablemente es muy común que hoy pues se hagan esto y algunos otros animales pues se ha visto que pueden quedar aún en cautiverio y estando solos pueden quedar embarazadas y pueden tener crías, y así también las plantas. Hay algunas plantas, en Cuba se le conoce como el aloncillo también, que hay algunas plantas de aloncillo que ellas no necesitan la fertilización ni por las abejas, ni los polen, ni nada de eso, sino que ellas dan fruto por sí mismas. Y dicen algunos científicos de estos que saben, que creen que saben, pues que María sí quiso tanto estar embarazada que ¡pum! Ahí se le hizo la barriguita y quedó embarazada, sin intervención de ningún hombre. Esos son la clase de cristianos que quieren, por una parte, justificar que creen en Dios y que creen en lo que dice la Biblia, pero al mismo tiempo como que no lo creen al 100%. Yo puedo creer el 50%, pero no el 100%. Yo creo hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí, pero ya de ahí para allá, ya eso me suena como historia. Y cuando nosotros caemos en ese 50% cristianismo y el otro 50% incredulidad, caemos en el peligro de ser unos completamente incrédulos. Porque al final estamos negando lo que Dios dice que es verdad. Estamos diciendo que Dios es mentiroso si no pasó como dice exactamente la palabra de Dios. Y ahí es donde está la importancia de que tú y yo seamos intencionales en el estudio y en el aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren, hay otros, especialmente en la comunidad judía, pues la comunidad judía son los israelitas que no necesariamente no creen en Jesús, siguen esperando un Mesías sin saber que ya llegó, o sabiéndolo pero negando a Jesús, siguen esperando. Entonces pertenecen a la fe judía del Antiguo Testamento. Entonces ellos dicen, no, es que ese texto de la promesa, de la profecía de Isaías, cuando hablaba de que Jesús iba a nacer en el futuro, pues lo que dice en realidad no era que era una virgen, sino que era una muchacha joven. Bueno, dice Isaías capítulo 7, versículo 14, por eso el Señor mismo les dará ¿qué? Una señal. En otras palabras, Dios va a hacer algo milagroso. Y esa señal es esta, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa, más adelante vemos también en el Evangelio, que significa Dios con nosotros. Dice algunos que, no, hay lo que dice muchacha joven, no necesariamente dice que era virgen. Bueno, ¿cuál es la señal milagrosa entonces de esta profecía? Muchachas jóvenes salieron embarazadas, eso lo vemos
todos los días nos enteramos. Hay niñas que han quedado embarazadas de 9 años. Hay situaciones en las que niñas de 10, de 12, de 13 años han quedado embarazadas. Así que el milagro no está necesariamente en que una joven fue la que quedó embarazada, sino que fue una joven virgen. Y el porqué de la virginidad de María lo vamos a ver en estos momentos. Mis amados, desde Adán y Eva, el ser humano ha cargado consigo una mancha, una marca de inclinación al pecado y de rebeldía contra Dios. A eso se le llama, desde el punto de vista teórico, y no se caliente la cabeza, pero por si acaso nunca lo había escuchado, eso se le llama pecado original. El pecado original, cuando usted oye esa palabra, no es de la canción esa del pecado original, que no sabe ni de qué está hablando, es el pecado original desde el punto de vista teológico, del estudio de las Escrituras, se refiere al pecado de Adán y Eva, que desde los orígenes de la raza humana, pues hubo desobediencia a Dios. Pues Dios había creado todo lo que necesitaban Adán y Eva, y se acuerdan la historia del árbol que Dios le dijo: de ese árbol no coman, de todo lo demás pueden comer y hacer lo que ustedes quieran y disfrutar toda la creación que he hecho para ustedes. Pero Adán y Eva decidieron ir al árbol y comer del árbol y desobedecer a Dios. Desde ese momento en lo adelante, toda la descendencia de Adán y Eva crecieron sin el acceso al árbol de la vida, sin el acceso directo a Dios, y comenzaron a sufrir en sí mismos, comenzamos nosotros a sufrir en nosotros mismos esa inclinación constante al pecado. ¿Qué se nos hace más fácil? ¿Vivir en santidad o pecar? Si somos honestos, hay algunos que se les hace más fácil vivir en santidad, ¿verdad? A mí se me hace más fácil pecar, tristemente, ¿verdad? Quisiera estar ahí, ¿verdad? Quisiera poder que se me fuera más fácil vivir en santidad. Pero para vivir en santidad tengo que ser muy intencional, porque de manera natural tengo una inclinación al pecado. Decía Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? ¿Por qué es un cuerpo de muerte? Porque es precisamente esa inclinación carnal la que llevó a Adán y Eva a desobedecer a Dios, a querer vivir la vida con sus propias reglas, ignorando el consejo de Dios, y por eso tuvieron la consecuencia de la muerte. Pues tú y yo tenemos la marca de la inclinación al pecado y a la maldad y de la muerte. Oh, pero yo no he matado a nadie, yo no lo he robado a nadie, pero somos tremendos mentirosos, ¿verdad? Con nuestra mente sucia pensamos de todo lo malo y de todo lo grosero que pueda, y con nuestra boquita a veces decimos unas palabrotas que Dios nos guarde, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que no todo el mundo comete los mismos pecados, pero todos somos pecadores, y por eso también la palabra nos dice en Romanos 3:23 que todos somos pecadores y que por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice 6:23 que gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dale un aplauso a Él, porque Él es Dios, y ha querido intervenir para que nosotros no siguiéramos rumbo a nuestra condenación. ¿Pero por qué? Volviendo al asunto de María, dice también Mateo 1:18, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué fue necesario que el Espíritu Santo usara a una muchacha virgen? Porque el pecado original se transmite de generación en generación. Todo ser humano que nace de papá y mamá es un ser humano que lleva consigo esa inclinación al pecado. Y por eso tenemos que ser fuertes en el Espíritu Santo para decirle que no a las tentaciones. En el caso de Jesús, es Dios, y por eso existía desde antes de nacer, desde antes de que María concibiera ese embrión en su óvulo, pues ya Jesús existía. Jesús no comenzó a vivir en el momento
concebido. Ya Jesús vivía porque es Dios. Entonces, por eso era importante que también tú y yo tengamos confianza en lo que dice la palabra de Dios. Por una parte, Jesús no fue contaminado por el pecado original porque Él no tuvo un padre biológico. El hombre lleva la semilla de la vida, la mujer lleva esa incubadora, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre pone la semilla de la vida en la mujer, entonces es que nace un hijo marcado con el pecado original. En el caso de Jesús, María era virgen, no había cometido ningún pecado sexual y por esa razón, cuando Dios se hace carne en ese embrión de María, pues entonces está libre del pecado original. Sucede que para que alguien pudiera traer salvación a la raza humana, tenía que ser perfecto. Y si toda persona nace con la imperfección del pecado original, aun si hubiera tenido una vida pura y santa, pues ya hubiese estado manchado con el pecado ancestral. Jesús no fue marcado con el pecado original, sino que nació con un nacimiento puro y vivió una vida santa, y por eso tenía la posibilidad de salvar a la humanidad, y quiso hacerlo porque nos ama. A Él sea la gloria. Jesús es Dios encarnado y no un hombre adoptado. Es importante que tú y yo entendamos, Jesús no es sencillamente un ser humano que nació, se portaba bien y que Dios decidió adoptarlo. Esto es importante porque hay creencias por ahí, como por ejemplo la creencia de los testigos de Jehová, que creen en que Jesús no es Dios. Y que por esa razón pues no lo adoran, creen en Él pero no lo adoran. Y así también otras personas prefieren creerlo así. Ese adopcionismo, que es esta creencia de que Dios adoptó a un ser humano, tampoco es posible que sea bíblica, porque ningún ser humano tenía la capacidad ni la santidad de dar su vida por el resto de la raza humana. Finalmente, ¿por qué era importante que María fuera virgen? Porque Dios no miente. Él dijo en la profecía que iba a nacer de una muchacha virgen, de una muchacha que no se hubiera contaminado en lo sexual, de una muchacha que también amara a Dios y que recibiría el favor de Dios. Pero el poder, la virtud, no está necesariamente en la muchacha, está en el Dios amado que quiso entrar a esta tierra a través de ella. Y damos gracias a Dios porque Él cumplió sus promesas. Dice el versículo 37, Lucas 1:37, miren, porque para Dios no hay nada imposible. Si algo podemos aprender de aquí son dos cosas. Número uno, Dios es fiel. Y como Dios es fiel, que cumple sus promesas tales como las dijo, si Dios ha hablado en tu vida, si Dios ha puesto y plantado en tu corazón una promesa, un principio, algo que Él quiere hacer y completar en tu vida, pues puedes confiar de que Dios lo llevará a cabo. Número dos, Dios tiene el poder para hacer todo lo que se proponga. Para Dios no hay imposibles. Y lo demostró aquí también. Naciendo, siendo Dios, viniendo a la vida y siendo concebido por el poder del Espíritu Santo, naciendo y teniendo una vida santa. Si para Dios no hay nada imposible, entonces puedo poner también mis cargas, puedo poner mis necesidades, puedo poner mis preocupaciones en sus manos, sabiendo que Él es fiel y poderoso. Así que yo te invito a que te pongas de pie, porque quiero que hoy podamos darle gracias a Dios y podamos clamar a su nombre, podamos pedirle al Señor por cualquiera de las situaciones que tengamos delante de nosotros. Si Dios fue poderoso para nacer de una virgen, Dios es poderoso para obrar en mi matrimonio. Dios es poderoso
para bendecir mis hijos. Dios es poderoso para sanar mi enfermedad. Dios es poderoso para perdonar ese pecado que pensamos que es muy grande, que Dios no lo puede perdonar. Dios es poderoso para alcanzar ese cabezón o esa cabezona que todavía no quiere entregar su vida a Cristo. Dios es poderoso para cambiar la historia de cualquiera de nosotros. Por eso en esta hora levanta tus manos y dile: gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí, Señor, has caminado conmigo. Porque hasta aquí has demostrado, Señor, que cumples tu palabra. Así que en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, esa promesa que tú has hecho también, de que si nuestro pecado fuera enorme y aparentemente imperdonable, tú eres fiel y justo para perdonarnos si lo confesamos delante de ti y nos arrepentimos. Por eso en esta hora, mi hermano, mi hermana, yo te invito, porque el milagro más grande es el milagro de la salvación. Si en tu vida tú sabes que hay pecado, si en tu vida sabes que has puesto a Dios en un segundo plano, si tú sabes que te has negado a comprometerte con Cristo, a caminar con Cristo, a entregarle tu vida, en esta hora yo te invito a que así en lo personal, en lo íntimo tú con Dios, le digas: Señor, perdóname. Y gracias porque tú eres fiel aun cuando yo te soy infiel. Te pido en esta hora, Señor, que me limpies, Señor, de mi maldad. Que me ayudes, Señor, a volver a tus caminos. Que me ayudes, Dios mío, a cambiar mi vida. Que me ayudes, Señor, en esta situación que estoy, Señor, y me siento perdido. Pon tus manos, Señor, y levántate con poder. Ayúdanos, Dios, porque solamente tú eres vida y esperanza. En esta hora, Señor, lléname de tu presencia. Pon en mí el sello de tu Espíritu Santo y comienza a transformarme, Señor. Comienza, Señor, a levantar en mí un espíritu dispuesto, Señor, una vida nueva, renovada, una esperanza, Señor, que permanezca en el nombre de Jesús. Levántate, Señor, en medio nuestro y cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida y ayúdame a comenzar a caminar en santidad, de manera que te agrade, Señor. En el nombre de Jesús también, Señor, ponemos en tus manos nuestras cargas. Mira, Señor, a esos familiares incrédulos, esas amistades que todavía se niegan a venir a tu casa, a entregarte el corazón. En el nombre de Jesús, tócales, Señor. Toca, Señor, ese enfermo que dejé en casa, Señor. Toca, Dios mío, mi cartera, Señor. Toca mis finanzas, Señor. Y abre puertas para que haya provisión en mi casa. Abre puertas, Señor, para que haya un trabajo disponible. Abre puertas, Dios mío, porque ahora he escuchado que tú eres poderoso y que para ti no hay nada imposible. Señor, regálame una señal como se la regalaste al pueblo. Una señal, Señor, de tu fidelidad, una señal de tu poder, de tu cuidado, Señor. Y que yo pronto pueda traer un testimonio de cosas que ya estás haciendo en mi vida. Y abre mis ojos para verlo, Señor. Porque a veces me bendice de muchas maneras y lo ignoramos. Pero hoy, Señor, te quiero entregar mi vida, te quiero entregar mi familia, te quiero entregar mi futuro, te quiero entregar, Señor, aún mi eternidad. Y te pido, Señor, ayúdame tú, porque la carne es débil. Aunque el espíritu se dispone, la carne es débil. Lo dice tu palabra también en Filipenses 4:13. Dilo conmigo, iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, dilo en voz alta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tu nombre, Señor, yo puedo caminar en santidad. En tu nombre y con tu ayuda, Señor, yo puedo buscar tu rostro y serte fiel.
En tu nombre, Señor, y con tu ayuda, yo puedo proveer para mi familia. En tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Yo todo lo puedo, Señor, porque tu Espíritu Santo habita en mí. Levántame, afírmame, sosténme, Señor, y glorifica tu nombre en mi vida. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Y la iglesia dice: amén.